se avanzó es el módulo 4, Economía Social y Solidaria. Muchísimo gusto de poder iniciar este módulo y de compartir con ustedes. Les quiero presentar qué vamos a ver el día de hoy, ¿sí? El contenido. Vamos a ver una parte que tiene que ver con los diplomantes y su vinculación con la economía social y solidaria. Y aquí quiero decirles que todos los hallazgos que tuvimos, que encontramos en los trabajos que ya habían hecho durante la introducción al módulo ya hace varias semanas, tienen que ver con esta encuesta de conocimientos previos, tienen que ver con un foro que dejamos ahí en el Moodle y que varios de los compañeros y compañeras contestaron, y también tiene que ver con recuperar algunas de las cosas, algunos de los elementos del trabajo que se hizo en grupos pequeños el día que hicimos esta introducción al módulo. Y quiero decirles que ahí hay verdaderas joyas, cosas súper interesantes. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a aprovechar todo esto que ustedes ya compartieron, que ya escribieron, que ya dibujaron, para irlo tejiendo con los otros 2 o 3 temas que vamos a ir desarrollando. Entonces vamos a hablar ahorita vamos a empezar con los diplomantes y su vinculación con la economía social. Si me pasaran la segunda, ok. Cuando hicimos el trabajo en la introducción, en los de conocimientos previos, para explorar los conocimientos previos sobre economía social, una pregunta que les hicimos fue qué pensaban y qué elementos consideraban negativos del modelo económico, de este modelo de desarrollo predominante actual. Y las respuestas que ustedes dieron en ese momento, seguramente ahora se ha avanzado en otras cosas, pero quiero partir de aquí. Ustedes comentaron y escribieron que este modelo en lo negativo ha repercutido en la salud humana, ha destruido el tejido social, ha provocado que la cultura se homogeneice, niega otros saberes, ha ocasionado marginación, mencionan el consumismo, la dependencia, estos procesos extractivistas de producción, acaparamiento de que ya lo alimentos, iban a empleos mandar a precarizados, las 10, pero ya pasa de las 10. desigualdad económica, explotación desmedida de la naturaleza, y estos elementos que de alguna manera Marco nos estuvo comentando hace un rato. Entonces, estamos reconociendo los síntomas de una crisis, y yo lo que quiero hacer con esto es entrar un poco a esta parte de contextualizar, ¿sí? Contextualizar el momento actual, qué estamos viendo como problemáticas, para después abordar algunas soluciones o ver como alternativa a algunas de estas problemáticas a la economía social. Bueno, entonces, cuando yo pongo esta imagen del árbol, lo que quisiera es que vieran que el árbol tiene sus raíces y tiene el follaje, y que muchas veces lo que reconocemos en estas problemáticas son los síntomas, pero los síntomas de problemas más profundos, los síntomas de una crisis. Entonces, cuando hablamos de toda esta problemática, vale la pena revisar y preguntarnos cuál es el origen de estos problemas, porque creo yo que justo ahí radica, de raíz, tener alternativas mejores. Identificar las raíces profundas de los problemas nos permiten identificar alternativas, pues, profundas a estos problemas, y mejores alternativas. Entonces, el árbol nos puede ayudar justo como para ver estos elementos, lo que estamos viendo en la superficie,
en las capas y preguntarnos por qué tenemos estos problemas, nos lleva a identificar las raíces de estos problemas. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de esto que ustedes identifican, ¿no?, como problemas, yo quisiera solo apuntar algunas cosas para complementar. Vamos a hacer esto como dice, ¿no? Y cuando hablo de radical me refiero a la raíz, ¿no?, a los orígenes y a las causas de estos problemas. Y bueno, pues para atender los problemas actuales, parece que necesitamos hacer cambios radicales también. Ahora Marco hablaba de la pandemia, ¿no?, del COVID. Yo empecé un poco también hablando que esperaba que todos estuvieran bien con respecto a la pandemia. Y parece que esta crisis lo que ha hecho es desvelarnos, ¿no?, la fragilidad de este sistema. Muchos problemas que ya tenemos desde hace muchísimo tiempo, de pronto mucha gente, la mayoría de las personas, como que se dieron cuenta, nos dimos cuenta de esta fragilidad. Y además nos llevaron a pensar que necesitamos hacer cambios profundos en nuestra forma de vida, en el consumo, en cómo nos apropiamos de los bienes naturales, en cómo aprendemos, en cómo hacemos la economía, en cómo producimos, cómo nos relacionamos entre las personas. Creo que la mayoría de nosotros nos hemos ido a pensar ya un poco más profundo qué es lo que está pasando y que en general necesitamos hacer cambios, pues casi en todas las áreas de la vida, prácticamente en casi todas las áreas de la vida humana. Y algo que podemos decir en este momento es que si no hacemos estos cambios y seguimos los mismos caminos y las recetas dadas, pues vamos a tener los mismos resultados, ¿no? Puede ser una frase que se ha trillado mucho, pero que es verdadera. Si seguir los mismos caminos nos llevan a los mismos resultados. Si me pasas la siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cómo hemos llegado a donde estamos? ¿Qué hemos hecho para llegar a donde estamos ahorita, a este momento de crisis profunda? Pues justamente tiene que ver, creo yo, ¿no?, con un paradigma, ¿no?, que nos ha sido dado, que hemos aprendido desde hace siglos y que tiene que ver con un proyecto occidental, un proyecto civilizatorio occidental, un paradigma de la modernidad. Y en este paradigma hay dos elementos que yo quisiera resaltar y que creo que son fundamentales para analizar estas causas, estas raíces de los problemas que tenemos y que también Marco de alguna manera estuvo comentando hace un rato en la introducción. El progreso y el desarrollo. Estas dos ideas son bien importantes de analizar como causas profundas de estos problemas que estamos teniendo ahora. ¿Qué nos dice el progreso? ¿Qué nos dice el desarrollo desde este paradigma de la modernidad? Pues que siempre más, siempre mejor, este paradigma del crecimiento, el consumo como medida de bienestar, la industrialización, siempre queremos tener más, ¿no? Siempre queremos mejor, crecer, tener más dinero, tener más computadoras, tener más televisiones. Un poco este es el paradigma y estos son los planteamientos que nos dicen estos dos elementos, el progreso y el desarrollo. Y una reflexión aquí es cómo podemos seguir pensando en estos elementos en un planeta que es finito, que es lo que comentaba Marco, ¿no? O
sea, no podemos seguir creciendo, no podemos querer más, tener más, porque el planeta pues, no lo aguanta, simplemente no lo aguanta. Y pues hacer una reflexión en qué valores hay detrás de este proyecto, ¿no? O sea, qué valores hemos aprendido a lo largo de toda esta historia con respecto a este modelo, ¿no? Finalmente, algo que nos ha enseñado es pues el individualismo, el egoísmo, la ambición, la competencia, ¿no? En lugar de cooperar, competimos, ¿no? Cuando estamos incluso en nuestros trabajos, en las escuelas, los chicos, es muy común que lo que hemos aprendido es a competir, a ser individualistas, a ser egoístas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener más, pero más que los otros, ¿no? Ser mejores, pero mejores que los otros. O que yo misma, por ejemplo. Que tener más cosas y consumir más cosas me hace mejor, ¿no? Entonces, un poco, esta es como todo este paradigma que tenemos y que es bastante profundo en la cultura de México y de todo el mundo, no nada más de México. Y es algo en lo que tenemos que analizar, es algo que tenemos que analizar cuando estamos con las personas que vamos a trabajar. ¿Sí? No ver solo las capas superficiales, sino qué es lo que hay atrás de eso, cuáles son las raíces de estos problemas que estamos teniendo. También podemos decir, obviamente, que este paradigma pues, tiene ventajas importantes, por supuesto, como las libertades individuales, ¿no? Se ha avanzado mucho en los derechos de las mujeres, de los niños. Ahí no podemos decir que no haya avances. En todo el tema de la tecnología y del saber técnico, digo, ahorita estamos aquí conectados juntos gracias a estas partes tecnológicas y de saberes técnicos, ¿no? Entonces, sí tiene muchas ventajas importantes, pero también presenta muchos problemas, ¿no? Básicamente podríamos hablar problemas ambientales, ¿no? Como el cambio climático, la devastación ambiental, problemas sociales como la pobreza, la desigualdad creciente, que en mi opinión es uno de los temas que hay que discutir siempre, esta desigualdad. Cada vez hay personas muy ricas, o sea, la riqueza está concentrada en menos manos y la pobreza en la mayoría de las personas. Entonces, esta parte de las desigualdades es un tema muy importante y que hay que revisar, por supuesto, el ambiental. Y lo peor de todo es que también nos hemos dado cuenta que, sí, bueno, perdón, Giovanni escribe en el chat y yo me distraigo, pero sí tiene que ver con la crisis civilizatoria. Justamente estoy hablando de esto, de las características de esta crisis. Y bueno, existencialmente, que es un tema muy importante también, es que no está haciendo más felices a las personas. Este modelo definitivamente no nos hace más felices, en general no nos hace más felices. Y bueno, pues justamente estos problemas pues generados por estas formas de hacer, ¿no? De conducirnos, de pensar, de siempre más, siempre mejor, consumir más, ¿no? Un planeta que ya no aguanta, pues los problemas que estamos viendo ahorita tienen que ver con estos paradigmas, progreso, desarrollo, ¿no? Bienestar, incluso se han utilizado mucho como eslogans, ¿no? Para las campañas políticas y para muchas otras cosas. Bienestar para tu familia, ¿no? Prosperidad, estar bien, ¿no? Pero bien de acuerdo a quién lo dice, ¿no? Entonces, justo como estos análisis radicales desde la raíz, sirven mucho para ir encontrando también
alternativas de raíz, ¿no? O radicales. Si me pasan la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa con esta idea de progreso? Pues yo lo que pienso es que pues hay que desaprender, ¿no? Si queremos caminar por distintas alternativas, no seguir las mismas recetas que nos han enseñado, pues tenemos que desaprender. Y este es un tema complicado, complejo. ¿Por qué tenemos que desaprender? Porque si no vamos a seguir construyendo sistemas sociales, cooperativas, ONGs, que justamente pues repliquen y repitan los mismos problemas, porque no estamos atendiendo las causas de lo que nos está pasando ahora. Y hago una pregunta: acompañar en la creación de empresas de economía social desde el paradigma de la modernidad, y respondo ahí mismo, pues vamos a tener las mismas formas para ingresar dinero y generar dinero para poder vivir mejor, para crecer, para salir adelante, para desarrollarnos, o sea, justo como en esta lógica de este paradigma, ¿no? Y pues a costa de lo mismo, ¿no? Del planeta, de las personas, de su trabajo, etcétera, etcétera, todo lo que le quieran y podamos agregar en esta parte. Si pasamos la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa si no desaprendemos? Pues vamos a seguir justo como con este proyecto civilizatorio occidental, ¿no? En esta lógica, en lugar de irnos a unos proyectos alternativos, ¿no? Y que está esta propuesta de los proyectos alternativos desde el sur. ¿Qué vemos en estos cuadros que nos permiten diferenciar, caracterizar a estos dos proyectos? Pues el primero, que tenemos este paradigma del progreso, ¿no? De vivir mejor, el bienestar, la economía del crecimiento, el desarrollo sustentable, el crecimiento económico. Esas son las ideas que nos mueven en este proyecto, en este paradigma. El monocultivo de conocimientos. Ya habíamos platicado en algún módulo anterior, e incluso con Martín hicimos un ejercicio muy bonito en donde llegábamos como a esta conclusión, ¿no? De que no hubiera monocultivo de conocimientos, sino más bien la milpa de conocimientos, diversidad, diálogo de saberes. El individualismo, que ya lo mencionamos, el empleo como trabajo dado. Aquí tenemos serios problemas en todo, pero tenemos serios problemas con el tema del trabajo, porque lo que vemos es que pues todo juega en el mercado, ¿no? Incluido las personas, incluida la naturaleza, todos son recursos orientados a generar riqueza económica, dinero. Eso es lo que interesa en este paradigma. Tener más, ser más, ya lo hemos mencionado, acumular más cada vez y de manera individual. Entonces, el trabajo se ha vuelto pues una mercancía y el trabajo pues lo hacemos las personas, ¿no? Y de alguna manera las personas nos volvemos justamente como estas mercancías, que rentamos nuestro trabajo para que otras personas pues se queden con las ganancias, con la riqueza de lo que produce nuestro trabajo. Ahí hay un tema que es importante, ese es un tema importante en la economía social, en estas iniciativas de economía social. La industrialización, ¿no?
los recursos naturales, y lo pongo entre comillas, ¿no? Pensando como en este tema de los recursos naturales o los bienes naturales que tenemos, ¿no? La madre tierra en contraparte con los otros, con los otros proyectos alternativos. Y finalmente, pues el Estado. Características de este proyecto civilizatorio occidental y el planteamiento de cambiar, de movernos a estos proyectos alternativos que más bien nos están planteando no vivir mejor, no el bienestar, sino la vida buena, el buen vivir. ¿Qué significa la vida buena, el buen vivir, el bienestar, las economías solidarias, las alternativas al desarrollo, ¿no? No de desarrollo, sino alternativas al desarrollo, a este paradigma del proyecto civilizatorio occidental? Un equilibrio dinámico, ya lo comentaba Marco, la diversidad de diálogos y de saberes, no el monocultivo, no las recetas únicas, no podemos seguir por ahí. Crear comunalidad, el trabajo propio. Esto, vuelvo a resaltarlo, vuelve a ser un elemento importantísimo en la economía social, en estas iniciativas de economía social, en donde el trabajo es propio. Es mi trabajo el que genera riqueza y por lo tanto yo y mis socios y la gente que está trabajando conmigo nos apropiamos de esa riqueza, ¿no? Nos beneficiamos de esa riqueza. La autonomía, por supuesto, ¿no? En los problemas que por ahí mencionaban ustedes, estaba este tema contrario a la autonomía, que somos dependientes, ¿no? Entonces, ¿cómo ir creando estas alternativas que nos permitan ser autónomos? Y que yo me atrevería un poco a hacer una liga con la soberanía alimentaria, ¿no? Y la soberanía económica. Eso es algo muy, muy importante. Sí requerimos tener una soberanía económica para tener también soberanía alimentaria en nuestras comunidades. Entonces, ir como dejándoles estas reflexiones para que en un momento podamos entrar a la parte de qué es la economía social. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la economía social? Esa sería una reflexión. ¿Qué tiene que ver esto con la economía social? Pues tiene que ver justamente con este tema que hablábamos de desaprender. Que si seguimos con el paradigma este paradigma del proyecto civilizatorio occidental, pues vamos a seguir con las mismas formas, ya lo dijimos, de ingresar dinero, de generar dinero para poder vivir mejor, etcétera, en esta lógica del paradigma modernista. Pero si lo pensamos desde otros proyectos, estaríamos pensando desde otro paradigma, construir formas de hacer, de producir, de relacionarnos entre las personas y con la naturaleza, otras formas de consumir, ¿verdad? ¿Para qué? Justamente para tener una vida buena, para este buen vivir. Eso es lo que tiene que ver con la economía social. Tenemos que desaprender. Y en mi opinión, pues es uno de los temas más complejos porque en general es algo que tenemos bastante naturalizado y metido, digo yo, en los huesos, ¿no? Es algo en lo que creemos y hacer esos cambios cuesta trabajo. Yo no sé cómo voy de tiempo, ahí me dicen, por favor.
Vamos bien, Caro. Ok. Seguimos. Por favor, la siguiente. Bueno, pues entonces para entrar a qué es la economía social, me gustaría compartirles la siguiente imagen y que tiene que ver también con estos hallazgos, esto que ustedes comentaron sobre qué sabíamos de economía social, qué entendíamos por economía social. Entonces, cuando se hace este contraste con esta parte como oscura, problemática, difícil, logramos ver alternativas, ¿no? Justamente este trabajo de los árboles nos permite hacer este tipo de análisis, ¿no? Tenemos una serie de problemáticas, pero cuando empezamos a ver las alternativas, para ustedes, lo que está hasta arriba, eso fue yo, pero las propuestas que ustedes hicieron con respecto a la economía social fue pensar en toda la sociedad, tener un propósito común, mejorar las condiciones de vida, respetar el medio ambiente, una economía entre nosotros, ¿no? Entre los pueblos, entre las comunidades. Una economía que beneficia a todos, no a unos cuantos. Una economía en donde todos participan. La producción. Ok, ahorita comentamos en el chat, están planteando otros problemas, los podemos revisar y justo ir como ir haciendo estos análisis causales, ¿no? De por qué y qué cosas y también de efectos, ¿no? De estos problemas que estamos viendo. Pero bueno, termino esta parte. Plantearon el tema de que haya procesos colectivos. Incluso hubo quienes ya abordaron este tema de empresas cuyos dueños son los trabajadores. Hablaron de cooperativas y algo que me gustó mucho es que pude identificar en esto que compartieron ustedes, pues una serie de valores. Cuando hablamos de qué valores había o hay o están detrás de este paradigma, de este modelo, de esta forma de hacer las cosas, de relacionarnos, vimos que hay quienes le llaman antivalores, ¿no? Todo el tema del egoísmo, etcétera, 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 que vimos 3 antivalores, pero ustedes pueden agregarles los que quieran. Y aquí empiezan a aparecer otros valores, ¿sí? Que son la colaboración, la igualdad, la equidad, la cooperación, la justicia, la solidaridad. La solidaridad como algo muy importante, un valor muy, muy, muy importante. Y pues es bien interesante justamente que empecemos a identificar que si lo que hemos aprendido y cómo nos comportamos en este paradigma que no nos gusta, ¿no? Que reconocemos que hay una crisis, pues, ¿no? Que ha generado crisis este modelo, identificar qué valores sí tendríamos que estar aprendiendo o descubriendo, ¿no? Marco también un poco hablaba de esto, cómo hemos ido dejando como tapado una serie de cosas, de valores, de prácticas que tradicionalmente hacemos o hacíamos en las comunidades, ¿no? Que tienen que ver justo con esto, con la colaboración, con la equidad, con la igualdad, con la solidaridad, con ayudarnos mutuamente, ¿sí? Y que esta fuerza de este modelo de mercado, de tener que vender nuestros productos agrícolas, ¿no? Que coincido con Marco, son pues fuente de vida, ¿no?
Ay, perdón. Me quedé pensando en otra cosa. Pero bueno, justo esta dinámica de vida es justo nos lleva a ir perdiendo estos valores, estas prácticas, pues porque tenemos que vivir, ¿no? Y en gran medida el mercado define cómo hacemos las cosas, cómo producimos, qué producimos, para quién producimos, ¿no? Entonces, descubrir estos valores es muy importante. Y finalmente, ¿qué busca la economía social y solidaria? Pues la vida buena, el bienestar, vivir bien. Por ahí Martín lo decía en Celtal, muy bonito, quien lo sepa decir, dígalo, pero justo tiene que ver con lo contrario a bienestar, bienestar junto, a vivir mejor, ¿no? Y esta parte que nos lleva al otro paradigma. Si ponemos la siguiente, por favor. Ok. Bueno, Lequil Ush Lejal. Gracias, Indira. No sé si lo dije bien, pero es muy bonito. Aquí podemos ver también, para hablar de economía social y para complementar nada más, como les decía, algunos elementos, algunas pautas que nos permitan poder hacer incluso nuestras propias definiciones de lo que es economía social y solidaria. Quitarnos de este camino de lo único, ¿sí? De estas recetas, alguien dice que es y entonces todo tiene que entrar ahí, en lugar de que la realidad y las iniciativas de economía social sean las que planteen estas definiciones, ¿no? Cómo funcionan, qué principios, qué valores. Eso es lo que tendría que, en mi opinión, estar ocurriendo. Y entonces vemos esta parte de la economía convencional que puede sonar repetida, pero que yo insisto que esta parte de las comparaciones, de comparar una cosa con otra, sirve para ir analizando los temas. Y entonces tenemos una economía convencional en donde lo que está al centro es el capital. Lo que interesa es maximizar la utilidad. Está centrada en el individuo. Genera ganancias privadas, propiedad individual, competencia, especialización, estructuras jerárquicas y verticales. Cuando vemos, o al menos cuando yo veo esta parte de la economía convencional, no puedo dejar de pensar como en las formas empresariales también tradicionales, ¿no? Las empresas de capital, en donde justo estos son los objetivos, ¿no? Se centran en los individuos, en ganar más, en generar ganancias, cada vez más ganancias, en la competencia. Si hacemos alguna referencia de nuestra propia experiencia, incluso en el trabajo en empresas de este tipo, ¿qué es lo que priva? Es eso, ¿no? Es competir con el otro porque yo quiero un mejor puesto, porque yo quiero ganar más dinero que el otro. No decirle al otro qué estoy pensando, no compartir mis ideas, mis conocimientos, porque tengo este tema de individualismo y de querer sobresalir compitiendo con los otros, ¿no? El tema de la especialización, bueno, en conjunto, cuando pienso en estas empresas y si las ponemos, por ejemplo, en el sector rural o en cualquier otro lugar,
algo que siempre pienso es que estas empresas se van de los territorios, llegan a los territorios y con tal de lograr estos objetivos de maximizar las utilidades, arrasan con todo. O sea, imagínense cualquier empresa que haya llegado a alguna comunidad rural, una empresa grande, ¿no? Normalmente lo que ocurre es eso. Tienen empleo para una cierta cantidad de personas, además, porque algo que piden es especialidad o una mano de obra con cierta especialización. Y generalmente en las comunidades rurales indígenas no tenemos la especialización, ¿no? Tenemos también serios problemas con respecto a la educación formal, el acceso a esta educación. Normalmente no la tenemos o no es tan fácil en las comunidades rurales. Estas empresas llegan, arrasan, dan trabajo, pero también se van. No están arraigadas en los territorios. Y cuando se van, cuando ya no encuentran seguramente qué obtener de ese territorio, ¿no? Ya no hay arena en las minas, seguramente el río se contaminó, etcétera, 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 pues ya no tienen recursos, incluidas las personas, que les sean útiles para sus objetivos y se van. Y dejan comunidades, pues, desoladas, ¿no? Gente sin trabajo, recursos, bienes naturales, que yo también tengo que hacer el cambio de chip, bienes naturales deteriorados, devastados, contaminados, personas enfermándose, o sea, podemos, o por supuesto estoy haciendo así como también un poco el extremo, pero creo que sí ocurre también. Y cuando pensamos en el otro lado, que es la economía social y solidaria, como en el caso de la minería, exactamente, Trinidad. La minería es un ejemplo excelente para lo que estoy planteando, pero también las empresas pecuarias, por ejemplo, ¿no? Las que producen animales, pollos, etcétera, causan muchos problemas también. Pero la minería es un excelente, excelente ejemplo de lo que estamos hablando. Y bueno, cuando vemos el lado de la economía social y solidaria, algo que plantea la economía social y solidaria es al centro la persona, cosa que no está mal, pero algo que hemos estado mirando, aprendiendo en este diplomado es que es al centro la vida. O sea, las personas venimos en el paquetito de la vida, ¿no? No venimos solitos, somos parte de la naturaleza. Entonces, yo diría al centro la vida. Lo que busca es maximizar el beneficio social, el beneficio ambiental, el beneficio cultural. Otra idea, otro paradigma, no quiero decir paradigma, desde otros proyectos, desde otras ideas, vamos entrando a la economía social. Está centrada en el colectivo. Pretende o busca satisfacer las necesidades comunitarias. Y yo aquí quisiera hacer una precisión que en mi experiencia lo que pasa con las iniciativas de economía social y solidaria es que primero debe buscar satisfacer las necesidades de sus integrantes, ¿sí? Primero resuelvo lo que tengo en casa y después puedo trascender, ¿no? Hacia espacios comunitarios. Pero primero mis socios, los integrantes de esta iniciativa, cooperativa, colectivo, como ustedes le quieran llamar, tengo que satisfacerlas. Para eso surgen las organizaciones, de hecho, para satisfacer las necesidades de sus integrantes, ¿no? Y después trascender a la comunidad. Son de propiedad social o la propiedad es social, se basan en la cooperación,
en la socialización de los conocimientos. Acá todos tenemos que compartir lo que sabemos, nuestros saberes, nuestros conocimientos, para poder funcionar de manera organizada. Y en contrario de la economía convencional o de estas empresas, pues tienen estructuras horizontales y democráticas para dirigir sus iniciativas, sus cooperativas, sus empresas, y para definir el rumbo de lo que quieren hacer. Toman decisiones, pues, de manera democrática. Y algo que no está escrito y que tendríamos que incorporar aquí es justamente que estas empresas pues están arraigadas en los territorios, en las comunidades. Las personas que integran a estas empresas pues son las personas que viven en las comunidades, las personas que están sufriendo o enfrentando problemas y que desean resolverlos de una manera organizada. Entonces, si yo soy el dueño junto con otras personas de esta empresa que estamos formando o que ya se formó, y difícilmente vamos a dejar nuestro territorio. Yo pienso que el tema de la migración tiene un poco que ver también con esta parte de no encontrar alternativas en las comunidades, alternativas de trabajo, ¿no? De ingresos. Por ahí mencionaban este tema de la violencia, ¿no? También que nos hace salirnos porque es insostenible seguir en algunos lugares en donde la violencia pues, nos ha rebasado. En general no encontramos estas alternativas para tener una vida buena, para estar tranquilos, ¿no? Entonces decidimos salir. Y también la salida de las personas, de las comunidades a las ciudades o a otros países, pues las pone en unas posiciones tremendas, ¿no? Porque justamente llegan a este mundo de la economía convencional que está pidiendo la especialización que no tenemos, entonces nos dan puestos de trabajo precarizados, ¿no? Sin prestaciones, sin las prestaciones de ley, sin días de descanso, horarios de trabajo tremendos, y entonces nos sale peor el asunto, ¿no? La gente se consigue viviendas en lugares, pues muy poco. Ay, ¿ya voy mal de tiempo? Quedan entre 10 y 15 minutos, Caro, perdón. Ok. Bueno, ir como poniendo estos elementos para analizar qué es la economía social y solidaria. Bueno, si ponemos la siguiente, por favor. Otro elemento, otros notas que quisiera hacer sobre economía social y solidaria es esto de economía social y economía solidaria. Y, ¿no? La economía social pone el acento, la economía social a solas, solita, pone el acento justo en la propiedad social y en la apropiación de los medios de producción y transformación. Es más como esta idea de las cooperativas europeas, ¿no? En donde ese es el acento, eso es la importancia. Sí, generar riquezas para que los socios, los dueños de los medios de producción y transformación se la apropien. Y algo que integra o contribuye la economía solidaria es que incorpora esta parte de los valores éticos, como la cooperación, la ayuda mutua, la confianza, y pone como eje, como base de las relaciones humanas a la solidaridad. Entonces podemos hablar de economía social y solidaria.
Y ahí, cuando hablamos de estas relaciones de solidaridad como base, hablamos de las relaciones entre los integrantes y las integrantes de estas empresas, entre los dueños, dueñas, socios, socias de estas empresas y sus clientes y sus proveedores, o sea, la solidaridad como base de las relaciones humanas. Y a partir de eso, ir cambiando justamente estas relaciones que adolecen de solidaridad, ¿no? Con otras instancias y entre las personas. Entonces, podemos decir que una economía solidaria congruente es también social, pero no necesariamente viceversa. ¿A qué me refiero con esto? La economía social, cuando hablamos de empresas de economía social, estamos hablando de dos elementos que son importantes, que decía, que lo mencionaba Marco. Esta parte social, organizativa, de base, y la parte empresarial, que no podemos dejar de lado de ninguna manera. La economía social y solidaria está integrada por empresas de economía social, entre otras iniciativas que están ahí involucradas. Pero tiene estas dos partes. La economía social y solidaria, estas empresas de economía social y solidaria, si pensamos que algo que buscan es satisfacer las necesidades de sus integrantes y de sus comunidades, pues requieren este aporte económico, pero ojo, este aporte económico como medio para satisfacer esas necesidades de los socios, satisfacer necesidades de trabajo en las mejores condiciones posibles. Para eso tenemos cooperativas de producción, por ejemplo, en donde lo que hacen los socios es darse trabajo, pero en las mejores condiciones posibles. Las cooperativas de consumo, en donde los socios, sí, en donde los socios lo que hacen es proporcionarse bienes y servicios útiles para ellos y también en las mejores condiciones posibles, y donde estos socios también son trabajadores en algunos casos de la cooperativa. Y el ahorro y el préstamo, que es otro tema también en las comunidades rurales y en todos lados, ¿no? No me quiero meter mucho a estos aspectos porque de Carlos Osorio, que nos va a acompañar mañana con los sistemas de economía social, y nos va a ayudar a analizar un poco más cómo estos elementos de la producción, el consumo, el ahorro y el préstamo, ¿no? Pero básicamente esto, las empresas de economía social y solidaria son empresas edad de sus socios y la generación de ingresos económicos tienen el fin de resolver estas necesidades, ¿no? No son el fin en sí mismo de la empresa. Y bueno, obviamente toda esta base de solidaridad como base de las relaciones humanas, la cooperación, la ayuda mutua como valores de estas empresas. Entonces, por eso podemos decir que la economía social congruente, perdón, que una economía solidaria congruente es también social, se basa en estas relaciones, pero también pretende generar ingresos, riqueza para resolver las necesidades de sus integrantes, para satisfacer esas necesidades, pero no necesariamente al revés. Aquí, por ponerles un ejemplo, hemos visto casos, y creo que todos los conocemos, de cooperativas grandes o no tan grandes, pero que lo que hacen es reproducir el patrón, ¿no? De ser patrones, perdón por haberlo repetido, pero reproducir estos esquemas justamente en donde me asocio en una cooperativa con 5 personas, con 6 personas, y cuando uno pregunta, bueno, ¿cuántos socios son? No, pues somos 5.
o 10 socios. Tenemos 400 empleados, ¿no? Y cuando uno va y conoce las condiciones de trabajo de las personas que están ahí, pues a lo mejor sin protección, no sé con qué horarios de trabajo, y entonces volvemos a reproducir estos temas de desigualdad, de apropiación de la riqueza en manos de pocos y la fuerza de trabajo como generadora de riqueza de estos pocos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estos elementos. Y si me pasas la siguiente, Indy, por favor. Sí, ¿verdad? Bueno, al final, no sé si les platiqué, pero tenía un regalo para ustedes. Este regalo lo hizo este diplomado, los integrantes de este diplomado, específicamente un equipo hacia el corazón de la tierra sagrada. Y yo digo que pensar como en estas pautas que nos puedan llevar a definir qué es la economía social y solidaria, pues tiene que ver con los propios proyectos, ¿no? Que vayamos desarrollando. ¿Y cuál es ese proyecto? ¿Cuál sería ese proyecto? Pues el que a cada uno le sirva, al que cada uno le funcione desde su cosmovisión, desde su lectura de la realidad para su vida buena, ¿no? No son proyectos o no pueden ser proyectos impuestos si realmente queremos hablar de economía social y solidaria. Y que creo que en nuestro país y en muchos lugares tenemos mucho de lo que no es, de lo que no es cooperativismo, de lo que no es economía social y solidaria, justamente porque este trabajo de cambio, de desaprender y aprender nuevas formas, no se hace, ¿no? Lo que hacemos es promover que se formen cooperativas, que se formen SPRs, que se formen cualquier figura que tenga que ver con la economía social o con este tipo de empresas, sin haber hecho estos cambios profundos. Y lo que tenemos son empresas comunes y corrientes o incluso empresas o iniciativas de economía social y solidaria impuestas, ¿no? En donde todos participaron en diseñar la empresa cooperativa, menos las personas que son socias de la empresa, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta definición, yo creo que ya la pudieron leer. Hay muchos autores, hay mucha investigación sobre economía social y solidaria, hay muchas publicaciones. Ahí en Moodle, de hecho, les compartimos un documento que nos habla como de las diferentes definiciones, las diferentes corrientes de la economía social y solidaria, que está muy interesante conocer y reconocer de dónde vienen, pero que al final lo que nos dice es construyan su propia definición a partir de lo que ustedes consideren que es justamente pues esta vida buena y de las relaciones que vayan a llevar a cabo entre ustedes, de cómo se van a relacionar con la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ya lo leyeron, a mí me gustó mucho la definición y dice, nuestra definición de la economía social y solidaria es, y no sé si alguien del equipo la quiera leer. ¿Andará alguien del equipo por aquí? Si quiere, buenos días. Es leer, ¿no, doctora? Gracias, Dice, Yaneli. nuestra definición de la economía social y solidaria. Entendemos la economía social y solidaria como un paradigma emergente y alternativo, creado desde la sabiduría comunal alrededor de las actividades productivas y de intercambio que realizamos de forma organizada para satisfacer nuestras necesidades comunes. Facilita la reproducción de la vida y nuestras relaciones sociales con equidad y respeto a las diferencias. Frente al modelo capitalista, procura un equilibrio con la madre tierra, implica procesos de gobernanza como camino para lograr la soberanía alimentaria. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? No, sí.
Sí, Bueno, sí. ahí lo dejamos compartido. Y si me pones la siguiente, Indy, creo que ya. Esa. Es el último elemento de lo que compartieron ustedes en el foro, ¿sí? Y que quiero recuperar, porque algo que también nos pasa y que es muy interesante es que cuando reconocemos que hay quienes ya están haciendo, quienes están llevando adelante este tipo de iniciativas, nos motiva. Por eso yo decía, es un módulo que nos va a permitir soñar, imaginar cosas en nuestras propias comunidades, pero que también nos plantea preguntas. Y eso es maravilloso, que tengamos preguntas y cuestionamientos sobre la economía social y solidaria, cómo se hace, etcétera, etcétera, porque es lo que queremos ir desarrollando durante este módulo. Tener herramientas, preguntas, cómo podemos hacer esto. Y además que me gusta mucho porque justo este módulo va a tener muchas experiencias en vivo de cooperativas, de cooperativas básicamente, de diferentes tipos, para que las podamos conocer y podamos hablar con ellos, ¿no? Con los que integran estas cooperativas y viven en el día a día, pues la economía social y solidaria. Y bueno, las respuestas que tuvimos en este foro y que además los invitamos a que vuelvan a entrar, a que entren los que no han entrado, que vean este video que es el modelo Canvas de Yomulatel, que además es una cooperativa que vamos a tener invitada, y que reflexionen y que compartan con sus otros compañeros y con nosotros qué les dice, qué reflexiones tienen. Entonces, por lo pronto, las que encontramos en el foro nos hablan justamente que se identifican que son empresas, ¿no? Que tienen relación con clientes, que tienen un mercado, pero que la esencia de la solidaridad, más que redituable del negocio, o sea, los valores son redituables, por supuesto que son redituables. Nos habla de que ya conectan esta iniciativa con una forma de defensa del territorio, la naturaleza, del mejor reparto equitativo de la riqueza con justicia social, pueden ser las cooperativas. Alguien más que me gusta mucho, dice que es un profesor, y dice que para él es muy importante conocer estos temas y ver estas iniciativas que realmente están funcionando, porque para su labor docente es indispensable llevar conocimiento fuera también de las aulas. Otra persona que nos dice que le motiva este tipo de cooperativas porque son proyectos completos de calidad. Cuando uno ve el video de Yomolatel, de su modelo Canvas, de lo que están haciendo con el café, pues sí, sí es sorprendente, y toda la base que hay de trabajo es preciosa. Y algo que me gusta mucho de lo que comparte este compañero es pues el empeño y el trabajo de todas las personas que hacen lo que les gusta. O sea, uno ve a estas personas felices, ¿no? Contentas de estar trabajando en lo que les gusta. Y bueno, también esta parte que dan un proceso más en satisfacer a sus consumidores, o sea, que se mueven en el mundo de la empresa, ¿no? Y por eso hacen estos modelos de negocios para satisfacer a sus consumidores, porque requieren ingresar recursos para satisfacer las necesidades de sus socios y de sus comunidades. Alguien que dice, bueno, se tiene experiencias en varios lugares de nuestro país, lo cual puede ser adaptado en otra zona, dependiendo de las potencialidades particulares, ¿no? Entonces, podemos ver que puede haber replicabilidad de algunas cosas que se hacen en unas comunidades y adaptar en otras comunidades. Entonces, yo digo que compartir estos ejemplos de las empresas que ya están funcionando nos abre un abanico impresionante de ideas, de sueños, de imaginación de qué cosas podríamos hacer. Antes de ir a la de la pregunta,
alguien más que le motiva a buscar modelos, ver esto le motiva a buscar modelos alternativos, ¿no? En donde los valores son de vital importancia, el trabajo colaborativo, y que nos muestra que sí se puede hacer este tipo de experiencias. Y alguien que le llamó mucho la atención, que tienen una escuela de sustentabilidad, ahí empieza el cerebro, la mente, el sueño a pensar qué cosas podríamos hacer. Que sea una empresa social y solidaria, y que además algo que ve es que va a dejar para generaciones futuras aprendizajes, experiencias, formas de hacer las cosas diferentes. Eso es así súper importante también, poder dejar para las generaciones futuras. Bueno, eso es con respecto a lo que ustedes compartieron en el foro. Otra vez los invito, ¿no? Las invito a que entremos al foro, que revisemos el video, porque además, afortunadamente, vamos a tener a un integrante de esta cooperativa, de este grupo de cooperativas, el próximo viernes. Entonces, de viva voz nos va a platicar también la experiencia de Yomolatel y un poco cómo han ido construyendo esta experiencia, que es súper importante. Si me pasas la siguiente, Ingrid. Y bueno, nada más compartirles que hay otras experiencias, hay muchas experiencias en México. Obvio no pude poner tantas, pero hay muchas experiencias de cooperativas sobre todo, pero también de comunidades, como es el caso de Icofosa, que está en Oaxaca y es una comunidad que tiene un manejo sustentable de sus bosques, y que encontraron también una solución empresarial con TIP Muebles, que son una fábrica de muebles. Todas las pueden encontrar en YouTube o en Google. Si le ponemos el nombre, encontramos las experiencias, que también les podemos ir compartiendo de manera escrita, quizás en forma de casos para los siguientes módulos, sesiones, y que tengan también ahí en la plataforma algunos casos específicos. Tenemos Tosepan, que es un icono en México, es una unión de cooperativas, a la cual pertenece Tosepan Tomin, que es una cooperativa de ahorro y préstamo, y Tosepan Cali, que es una cooperativa que da servicios turísticos, tienen unas instalaciones preciosas, en armonía con la naturaleza, es muy bonito. Tenemos cooperativas como Chaptic, Nuestra Miel, que son cooperativas de producción, que pertenece al grupo cooperativo Yomolatel, que tienen otras cooperativas también, igual que Tosepan. Tenemos cooperativas como el proyecto Lavanda, que está en Guanajuato, que es muy interesante también, cómo la comunidad se organiza y empiezan a trabajar con la lavanda y hacen estos productos que son muy bonitos, y proyectos en donde sobre todo están las manos de las mujeres, ¿no? Onergia, que es una cooperativa de aquí de la Ciudad de México, que lo que hace son paneles solares, y que trabajan mucho con Tosepan, por ejemplo, con sus proyectos de vivienda de la Tosepan, y poniendo como estos paneles solares. La Caja Popular Mexicana, que creo que la mayoría la hemos escuchado, que es una cooperativa de ahorro y préstamo. Tenemos a Chinampayolo, es una cooperativa que apenas conocí por nombre, no la conozco personalmente, es una cooperativa agroecológica. Tenemos a la Cooperativa Despensa Solidaria, que es una cooperativa de consumo, que también está aquí en la Ciudad de México. Y tenemos, en estos ejemplos nada más, a El Grullo, que es mi cooperativa de consumo, que está en Jalisco, que no sé exactamente en qué situación se encuentre ahora, pero es una cooperativa bastante grande en la comunidad del Grullo, Jalisco.
y es de consumo. Entonces, yo lo que les quiero mostrar como en este mosaico es las posibilidades que hay en el cooperativismo y en la economía social, ¿no? Las posibilidades de consumo, las posibilidades de producción, las posibilidades de turismo, de servicios. Yo digo siempre, las posibilidades son infinitas, siempre y cuando pues las comunidades, las personas puedan identificar que necesitan estas alternativas de economía social y solidaria. Nada más quisiera hacer unas... ¿Tengo tiempo todavía? ¿O ya no? Ya estamos en el tiempo, Caro, pero si Okay. quieres cerrar, adelante. Sí, nada más quiero hacer así 4 puntos como reflexión, compartirles algunas reflexiones, que creo que este cambio de paradigma, en mi opinión, es el más complejo, porque es justamente lo que tenemos metido hasta los huesos, ¿no? Lo que hemos aprendido es complejo. Acompañar a las personas en este cambio es complejo, pero sí se puede hacer. Y yo creo también que, no creo, para que una iniciativa de economía social y solidaria inicie, ¿sí? Se requiere un grupo solidario. Como primer paso, se requiere un grupo solidario. Y creo también que esto solamente se logra justamente como con estos procesos de investigación, acción participativa que involucran a las personas en la identificación de sus problemas, en pensar sus propias soluciones y que genera, pero además en sus propios territorios, que genera solidaridad, ayuda mutua, o sea, vernos juntos enfrentando problemas similares que no podemos resolver de manera individual, sino colectiva, empieza a generar estos procesos, estos cambios también hacia la solidaridad, hacia la organización, hacia la comunalidad, para resolverlos de manera conjunta. Y creo también que acompañar estos procesos con educación socioemocional, pues es fundamental, ¿no? Y lo vamos a ver en un rato con Martín, que hoy nos va a acompañar. Pues creo que nos vamos a la autoevaluación. Gracias, Caro. Adelante, Renzo. Damos unos minutitos. Voy a dejar de compartir la pantalla.